Saludos a todos, gracia y paz de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Los saludamos una vez más aquí desde El Camino Podcast, muy contentos, muy llenos de gozo por que Dios nos permite avanzar compartiendo con ustedes grandes entendimientos que hay en las Escrituras, importantes situaciones que podemos comprender a lo largo de nuestra vida basados en quién es Cristo en nosotros y sobre todo la experiencia diaria de una vida nueva que nos ha sido dada, que nos dio el Señor a través de su Hijo. Todo el tiempo enfatizamos lo que la Escritura enseña. La Escritura nos ha permitido entender en el nuevo pacto, que es en el cual habitamos nosotros, en Cristo, que todas las cosas están en Él y que hay una nueva vida que nos ha sido revelada y que expresa un fruto. En el día de hoy queremos iniciar de un modo importante reflexiones acerca del contenido de la carta de Pablo a los Efesios. Es una carta maravillosa, es una carta llena del entendimiento del Espíritu Santo revelado a Pablo, y como vamos a ir viendo progresivamente, es una carta que en realidad nos permite a nosotros comprender cada día cómo nosotros somos nuevas personas en Cristo y cómo cada vez que nosotros vamos conociéndolo más a Él, podemos disfrutar de su gran amor y de su gracia. Es importante que podamos entender del modo en que el Espíritu Santo obra en nosotros. Ya nos ha sido dado, Pablo lo expresa claramente. Las Escrituras nos revelan que el Espíritu Santo vive en nosotros y la evidencia de eso es clara en nuestra vida. Así que vamos a ver algunas generalidades de la carta de Pablo a los Efesios y vamos a tratar de entrar en el primer capítulo, sobre todo disfrutando. La palabra que yo les quiero recomendar el día de hoy es disfrutar. El Hijo de Dios, el creyente nacido en Cristo, es una nueva persona, es una nueva criatura que ahora, al recibir esa vida que no tenía, que no conocía, que no merecía, empieza a expresar una manera diferente de caminar. Y ya no nos vamos a expresar desde la necesidad, sino desde la plenitud. Como lo vamos a ir viendo en la Escritura, Pablo nos permite comprender que Dios nos ha puesto en una nueva vida y que eso tiene un significado, tiene un sentido, tiene una dirección y tiene un propósito. Y si nosotros lo desconocemos, vamos a estarla pasando muy mal, porque vamos a ignorar todo lo que sucede a nuestro alrededor y peor aún, todo lo que hay dentro de nosotros ya por Cristo. Así que esta carta de los Efesios es escrita por Pablo desde la cárcel. Cuando vayamos a ir leyendo los versículos a lo largo de esta tremenda epístola, no pareciera que el apóstol escriba desde una cárcel. No pareciera que sus palabras nos hicieran tener una idea de estar en un lugar vacío, frío, maloliente, fétido, sino al contrario. Pareciera que Pablo escribe desde un lugar muy cómodo, desde un lugar lleno de tranquilidad y paz, pero por supuesto para él era así, pero dentro de él. Veamos lo que dice entonces también algunas generalidades. Se centra Pablo entonces en establecer que nosotros podemos comprender ahora quiénes somos en Cristo. Identidad. Yo quiero que te grabes esta palabra, identidad. ¿Quiénes somos ahora? No quiénes éramos. Y de hecho Pablo lo va a nombrar muy continuamente. Él dice a veces, ustedes antes eran, pero ahora son. Ustedes antes hacían, pero ahora ya no. Ustedes antes se expresaban así, pero ahora ya no es así. Hay un común denominador. Teníamos una vida antigua, pero ahora tenemos una vida nueva. Pablo también expresa que el fruto de la vida de nosotros en Cristo produce una transformación que puede ser vista por los demás. Produce en nosotros el reflejo de quién es Cristo. Produce en nosotros el deleite de saber que ya no estamos en muerte, sino estamos en vida eterna. Entonces algunos temas que la carta aborda son la identidad y las bendiciones que hemos recibido en Cristo, la unidad de la iglesia como cuerpo de Cristo, la nueva vida que tenemos en Cristo. Luego habla de la armadura de Dios en el capítulo 6 y luego habla de cómo el fruto de las relaciones entre nosotros como cuerpo de Cristo se van a dar.
Con esto en mente vamos a ir entonces al primer capítulo, Efesios capítulo 1. Pablo aquí nos va a empezar a compartir lo siguiente. Voy a leer para ustedes la Reina Valera del 60 y luego vamos a leer algunos apartes de la traducción lenguaje actual. Yo sugiero mucho la traducción lenguaje actual porque es una carta, una Biblia que nos permite entender con un lenguaje mucho más entendible en nuestro idioma actual. Recordemos que la Reina Valera fue traducida hace varios tiempo por unos españoles, por eso ustedes ven que Cristo dice vosotros sois, pero él no hablaba así, ¿no? Obviamente era en griego y en arameo, pero al traducirla al español pues quedó como la leemos tú y yo, pero hay que decir que la versión lenguaje actual tiene mucha mejor expresión, tiene una calidez escritural mucho más clara y nos permite ver cosas que a veces en la versión Reina Valera no entendemos debido al lenguaje. Leo entonces primeros versículos del capítulo 1 de Efesios. Sígueme con atención ahí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con solo la salutación podríamos quedarnos un buen tiempo aquí. Veamos dos cosas al menos importantes. Número uno, Pablo reconoce que ha sido llamado por Cristo y que es un apóstol, alguien encomendado directamente por Cristo para darlo a conocer. Pablo expresa en otros lugares de la Escritura que su encuentro con Cristo fue porque él quería escogerlo para dar un ministerio a los gentiles y fue llamado para eso y su vida transcurre en eso. Fue la voluntad de Dios, dice el versículo 1. Y se dirige, hay dos palabras importantes, escuche. Yo quiero que podamos reflexionar en eso en este momento. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Uno pensaría que cuando Pablo dice a los santos y fieles, se refiere a ciertas personas que están en algunas comunidades en Éfeso, que dicho sea de paso, eran comunidades que vivían en casas. Ya hemos explicado en ocasiones anteriores que los lugares de reunión como templos no existieron sino hasta después del principio del siglo IV. Así que la gente en el momento que se escribe estas cartas y hasta el año 313 se reunía en las casas. Entonces, si se reunía en las casas, Pablo se dirige a todas las comunidades que están en las casas que viven en Éfeso, pero los llama de una manera particular: santos y fieles. ¿Por qué nos dice santos y fieles? Hay que ver claramente que el producto de la vida de nosotros es una vida nueva. Por lo tanto, Pablo le está hablando a personas que ya portan la vida en Cristo, aunque aún, tal vez, su vida no exprese un fruto totalmente santo ni totalmente fiel. Pero Pablo está hablando desde la obra del Espíritu en nosotros, y como vimos en Romanos capítulo 5 que Dios declara inocente al culpable, inocente al pecador, solo por el hecho de haber creído en Cristo. Eso cambia todo. Entonces Pablo les dice a los santos y fieles, es decir, a todos ustedes que están en Cristo, sin importar si aún todavía sus comportamientos y sus cosas no reflejan mucho eso. No estoy hablando de eso. Pablo dice a los que están en Cristo, santos y fieles en Éfeso. Es decir, que tú y yo, al estar en Cristo, somos santos y fieles en Él. ¿En dónde? En el lugar que te encuentres. Pero lo que quiere Pablo decir es que ya fuimos alcanzados por Cristo y que eso cambió nuestra vida para siempre. Cuestión de tiempo es, eso sí, que maduremos. Eso es otra historia, porque la madurez pende de que podamos ver quiénes somos. Ahí las cosas van a cambiar, ahí el fruto se va a evidenciar y ahí el crecimiento va a ser muy distinto. Pero tenemos que conocer que ya estamos en Cristo, somos contados por justos porque estamos en el justo, somos contados por santos porque estamos en el santo. Y como dice Gálatas capítulo 5, somos libres en Él, ya no somos esclavos. ¿Estamos caminando en diferentes situaciones? Claro. ¿Estamos viviendo en diferentes ataduras y situaciones temporales que aún controlan nuestros corazones? Muy posiblemente, casi que seguro. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo dejaremos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas para mostrar la madurez
que ya podemos tener. Así que, gracia y paz les dice. Fíjese que yo esto lo he comentado con algunos hermanos hace un tiempo. Los apóstoles nunca dicen Dios te bendiga. Jamás dijeron eso. Porque se sabían bendecidos y porque se sabían completos en Cristo. Entonces en realidad lo que pasa es que nosotros podemos ver que ellos saludan gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Ese es un saludo que me encanta en lo personal muchísimo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Arrancamos con lo primero que Pablo está hablando después de la salutación y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Dios el Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a ver cómo lo dice la lenguaje actual. Dice: demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Esto está más profundo. ¿De dónde vinieron las bendiciones espirituales? Del cielo. ¿Quién las trajo? Cristo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado, como dice la versión Reina Valera. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí me quiero detener un poquito. Por supuesto, estudiar las Escrituras de manera expositiva impide que nosotros pongamos nuestra propia voluntad en las Escrituras y nos ciñe a que nosotros podamos conocer de Cristo lo que ella nos revela. Hoy en día en la predicación hay una gran crisis, muy seria, porque en la predicación ciertamente se nombran versículos bíblicos, si es el caso, pero se ignora que Cristo es el centro de todo. Y desarrollamos predicaciones emocionales y desarrollamos predicaciones de diferente índole, a lo mejor místicas incluso, pero nunca vemos a Cristo. Y aquí lo que el apóstol Pablo está diciéndonos es: ojo, señores, ustedes ya están en Cristo, ustedes fueron escogidos desde antes que todo fuera creado. Yo te quiero decir algo importante. Piensa en la vida que estás llevando y piensa en las cosas que te han afectado a lo largo de tu vida y que te han hecho una mella profunda, un dolor profundo en tu corazón. Y piensa cuáles de esas cosas todos los días te atormentan y te cargan por el hecho de que no las encuentras resueltas, por el hecho de que siempre estás acudiendo al dolor y a que te hicieron daño y a que pasaste por muchas cosas difíciles que por supuesto entendemos en su contexto. Pero Pablo dice aquí que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Significa eso que sí, fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo? Para nosotros todo ya estaba resuelto antes de la creación. Todo para ti y para mí en Cristo ya estaba resuelto antes de todo ser creado. Lo cual me lleva a entender que lo que haya pasado en esta vida temporal, de una u otra manera, ya se ha disipado por la grandeza y el poder de Cristo en nosotros. Es decir, ¿a dónde miras? ¿A tu pasado de estos 10, 15, 20, 18, 35 años, no sé, 50, 80? ¿O miras al momento eterno en el que aún nada había sido creado, pero que tú ya estabas en la mente de Dios, para escogerte, para librarte y para tenerte con Él por la eternidad? Eso, mis amigos y amados, borra todo lo demás. Cuando yo entendí que Cristo vive en mí y que todas las cosas en Él fueron puestas y que mi vida está en Él porque Él me escogió y me salvó por gracia, mis problemas dejaron de ser lo que eran y entendí que todo en lo eterno ya está resuelto, aunque en lo temporal, como dijo Jesús, tengamos aflicciones. Fíjese que Pablo está poniendo aquí de manifiesto algo muy importante, y es lo siguiente, mire. Según nos escogió en Él. Aquí quiero ser enfático. Los apóstoles en su lenguaje escritural van a estar hablando siempre de la expresión en Cristo. Nosotros nunca encontramos en el Antiguo Pacto que Dios estuviera en el hombre. No. Dios estuvo con Israel, Dios estuvo con los profetas,
Dios estuvo con los reyes, pero no en ellos. Nunca antes fue visto tal cosa. Hasta después de que Cristo murió y resucitó y se vino a impartir a la iglesia, ahora la iglesia está en Cristo y Cristo está en la iglesia y somos uno solo. Recuérdalo, somos uno solo. Así que cuando tú oras, cuando te arrodillas, cuando te caminas orando, cuando cierras los ojos o los abres, nosotros tenemos que entender que en esa oración la expresión nuestra es una expresión de plenitud porque Cristo ya está dentro. No somos personas hablando con Jesús ni con Dios. Somos personas que están en Cristo y que Cristo a través de nosotros produce una ofrenda agradable al Padre. Eso lo cambia todo. Ya Él nos habita a nosotros. Ya el Espíritu Santo vive en nosotros. Y desde allí, desde la unidad entre Él y nosotros, es que hay una expresión de vida que tú y yo podemos compartir. Pero baste decir que realmente mucha gente no se encuentra completa en Cristo. Hay que decir que mucha gente no se encuentra en realidad viéndose espiritualmente como lo que es, sino que piensan que aún hay muchas cosas por alcanzar. Y aquí viene un gran problema que ha estado inmerso en la religión por siglos. Porque la religión le ha dicho al hombre que tiene que perseguir las bendiciones. Pero Pablo está diciendo que todas las bendiciones nos fueron dadas desde el cielo en Cristo. Y no solo eso, dice que las bendiciones son espirituales. Nosotros no podemos llamar bendición a un auto nuevo. No podemos llamarle bendición a unas vacaciones o algo que podemos adquirir, no, ni siquiera a un mejor trabajo. Porque la expresión del Espíritu Santo aquí es bendiciones espirituales en Cristo, traídas desde el cielo. ¿Cómo? Eternas. Sí, eternas. No temporales. No es algo que se va de tus manos. Yo les quiero dejar algo importante sobre lo que he reflexionado en los últimos días, que lo he compartido con varias personas que hablamos y que nos ha permitido ver más claramente. Digamos que en términos generales, una persona en este mundo que se discipline y que pueda ahorrar y que tenga control sobre el dinero y que haga buenas conexiones y que estudie mucho y viva una vida dedicada, podrá encontrar los recursos suficientes para vivir de una manera muy buena. Vamos a decirlo en otras palabras, podrá ser millonario y tener mucho dinero y disfrutarlo. Eso no tiene ningún problema, eso es posible. Pero la pregunta es, con todo el dinero que una persona gane en este mundo y con todo el poder que pueda tener en este mundo, la pregunta es, ¿eso le va a permitir el acceso a la eternidad en Cristo? La respuesta es no. Porque la eternidad, la gracia y la salvación son un regalo dado por Dios en Cristo y es solamente algo que accedemos cuando Él nos ha salvado y nos ha alcanzado. Así que por más cosas que tengamos en esta vida, no vamos a poder acceder al eterno porque ese pase se lo da solo Dios a aquellos que creen en Él. Y eso cambia todo. En este mundo podríamos tener todo lo que quisiéramos con los recursos que tenemos, pero no podemos acceder a lo eterno. Pero tú y yo pudimos acceder por la obra de Cristo y ahora hemos sido incluidos en Él y vamos a disfrutar de todas las cosas en Él, ahora y para siempre. ¿Cuáles? Las bendiciones, pero ¿cuáles? Espirituales. ¿Qué son las bendiciones espirituales? Es todo lo que a ti y a mí nos fue dado en Cristo cuando murió y resucitó. Que ahora tenemos, que ahora portamos y que ahora llevamos dentro nuestro. Cómo nos expresamos y cómo nos vemos es un gran problema de la iglesia. Porque muchos sectores de la iglesia se expresan como gente que aún está en necesidad cuando ya Cristo nos puso en plenitud. Grandes sectores de la iglesia se expresan en sacrificios y dogmas cuando Cristo hizo un solo sacrificio perfecto y con Él nos salvó a todos. Solo nos queda rendirnos y conocerle. De eso hablaremos en un próximo programa, pero Pablo está diciendo aquí bendiciones espirituales. En la versión lenguaje actual dice bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. Escucha eso. Por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Pablo está apenas introduciendo 3 o 4 versículos de la Biblia en el capítulo de Efesios 1 y nos dice que ya nosotros estamos en una nueva dimensión
que fuimos alcanzados por Cristo y que todas las bendiciones nos fueron dadas en Él. Eso me habla de un posicionamiento. Me habla de una identidad desde la cual yo vivo diariamente. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Dices que eres creyente en Cristo, pero eres un mar de angustias. Dices que confías en Dios y crees en Él, pero cuando viene el primer problema, la desesperación, el vacío y el dolor y el temor te abordan y te tumban. Dices creer en Dios y ser un creyente y a lo mejor asistir a algún lugar el domingo, pero lo cierto es que cuando la vida te golpea con sus diarias expresiones y con sus diarios movimientos, lo que sale de ti es un completo dolor, un renegar, un discutir con Dios y un fruto de alguien inmaduro. ¿Qué pasa? ¿En realidad vemos las bendiciones espirituales como lo que son? ¿O creemos que ser cristiano es pedirle a Dios cosas temporales para que nos haga feliz y para que digamos que Dios me concedió y fue la voluntad de Dios y Dios me habló? Todo lo cual está absolutamente descontextualizado del mapa de Cristo. Así que en tan solo 4 versículos Pablo nos está mostrando claramente que ya tenemos una identidad nueva en Cristo, una posición desde la cual partir. Por hoy vamos a ir cerrando hasta ahí porque tenemos muchísimo que hablar sobre el libro de Efesios. Vamos a quedar en el capítulo 4, versículo 4, que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos vemos en un próximo capítulo para continuar en el versículo 5 y para seguir disfrutando de todo lo que ya tenemos y sobre todo conociéndolo más, lo cual es la vida eterna. Recuerda, Juan 17:3, la vida eterna es que te conozcan a ti, dijo Jesús, el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Conoce a Cristo, amigo. Abre las Escrituras, hay muchas fuentes, investiga, indaga, ríndete a Cristo y el Espíritu Santo te va a guiar para que lo puedas conocer. Nos vemos en el próximo capítulo de El Camino Podcast. Gracias por estar con nosotros. Comparta este contenido, por favor. Necesitamos que mucha gente pueda ver a Cristo y escuchar su verdad y conocerlo más. Saludos y, como dijimos, gracia y paz, y hasta una próxima ocasión aquí en El Camino Podcast. Chao, chao.